En este último sermón de nuestra serie, Encuentros con Jesús, tenemos un encuentro un poco diferente. ¿Quieren que les saludo con las palabras que Jesús utilizó para las personas con quien se encontró? ¿Sí? Jesús dijo así: ustedes lucen hermosos. Y también dijo: qué buena manera tienen ustedes. Qué buena manera tienen ustedes. Hoy tenemos un encuentro diferente porque todos los encuentros que hemos visto anteriormente eran encuentros de una sola vez. Pilato tuvo un encuentro con Jesús, pero ningún otro. El ladrón en la cruz, una sola vez, y murió el mismo día. La mujer sirofenicia, una sola vez. La hija de Jairo, la mujer samaritana, una sola vez se encontraron con Jesús y después en esta tierra ya no. Pero además de su familia, de Jesús y sus discípulos, habían personas que no solamente tenían un solo encuentro con Jesús, sino varios. Los evangelios nos cuentan de estos encuentros. Estas personas eran representantes de personas importantes en el pueblo de Israel. Eran gente que tomaban su fe en serio. Y tú demuestras que tú estás acá en esta mañana y no estás no sé dónde. Tú estás tomando tu fe en serio aparentemente porque has venido a escuchar la palabra de Dios y a adorar a Jesús. Esa gente hicieron grandes esfuerzos espirituales. Ellos tenían mucha influencia en el pueblo de Dios. Ellos, si aparecieron hoy, por ejemplo, creo muchos de nosotros nos quisiéramos hacer amigos de ellos, o a lo menos conocerlos. Muchas veces venían para traerle preguntas a Jesús. Le invitaron a Jesús que haga el juicio en un caso difícil de la ley cuando una mujer fue descubierta en un adulterio. Le solicitaron a Jesús que muestre con algo que él era enviado por Dios y que lo que estaba diciendo verdaderamente era palabra de Dios. Y se asustaron cuando Jesús perdonó los pecados a un paralítico, algo que solamente Dios puede hacer. Y observaron después el acto de sanar a ese paralítico físicamente. Algo que solamente Dios puede hacer. Finalmente se enojaron cuando Jesús rompió una de sus muchas reglas humanas acerca del día de reposo. Cuando Jesús sanó a varias personas de enfermedades muy serias en el día de reposo, donde ellos, ese grupo con quien Jesús se encontró, habían prohibido todo tipo de trabajo de servicio, incluso servicios médicos. También concluyeron que Jesús estaba exorciendo a demonios por medio de Satanás. Jesús señaló que decir eso fue ilógico, porque Satanás es el jefe de los demonios. ¿Cómo va a estar ahí dividido su casa? Y esto es solamente una colección corta de los muchos encuentros que Jesús tuvo con los fariseos y los maestros de la ley judía. ¿Qué fue lo que Jesús dijo acerca de los fariseos? Ustedes lucen hermosos. Qué buena manera tienen ustedes. Ya, sí, lo dijo, de verdad lo dijo a los fariseos. Pero si ignoramos el contexto de un texto bíblico, entonces podemos forzar la Biblia para decirnos cualquier cosa que nos convenga. Así comienzan las herejías, así comienzan las sectas, así comienzan también algunas tonterías que los fariseos cometieron en su día. Así que leemos mejor el contexto en que Jesús dijo estas dos cosas. Marcos 7:9, qué buena manera ustedes tienen de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener su propia tradición. Lucen hermosos. Mateo 23:27. Ustedes son como sepulcros blanqueados por afuera,
lucen hermosos, pero adentro están llenos de huesos de muertos e impurezas, hipócritas. Ya. Gracias, excelente. Muy bien. Lucen hermosas. ¿Está conectado? Ahorita viene. Sí, hipócritas dice. Hipócrita, ¿qué? Si alguien te dice tú hipopótamo, sabes que esto no significa nada bueno. Pero si alguien te dice tú hipócrita, también sabes que algo no está bien, ¿no? Los hipócritas son insinceros. Se contradicen entre lo que dicen y lo que hacen. Dan apariencia de algo bueno, pero no es bueno de verdad. Aparentan de ser bueno y hacer bueno en lugar de ser buenos de verdad y hacer bien de verdad. El profeta Isaías en su libro, en el capítulo 29, habló de estos hipócritas de sus tiempos, unos 750 años antes de ese encuentro de Jesús con los fariseos. Y nos muestra que la hipocresía es un pecado antiguo y bien establecido. Jesús le cita a Isaías y lo aplica a los fariseos de su tiempo. Y dice así: tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. El problema de la hipocresía es un problema de corazón. En vez de amar a Dios, el hipócrita solamente aparenta de amar a Dios con algunos comportamientos externos, algo que se ve, como alabar a Dios con sus palabras, con algunas obras religiosas externas. Pero Dios mira al corazón. Dios quiere la devoción de tu corazón. Dios espera tu amor genuino. Quiere tener una relación personal contigo. No solamente quiere un actor que aparenta de ser algo que no lo es. Cuando Dios envía al profeta Samuel a ungir el nuevo rey para su pueblo, Samuel está encantado de los 7 candidatos que se están presentando para el oficio de rey del pueblo de Israel. Y el primero, el primogénito, dice, claro, él va a ser, ¿no? Y Dios le dice a su profeta, él no es. Pero Señor, mira su estatura, mira su fuerza, mira que representa. No, porque Dios no mira a las apariencias, Dios mira al corazón, mira al amor que la persona tiene, la devoción genuina que una persona tiene por Dios. El hombre mira la apariencia exterior, dice Dios, pero el Señor mira el corazón. Nosotros seres humanos invertimos mucho tiempo y esfuerzo en aparentar. Hoy establecí un récord de terminar en el baño, bañarme, ducharme, vestirme, porque era muy tarde para llegar al servicio a tiempo. Y estaba orgullosamente decir eso a mi esposa, mira, en tantos minutos terminé, ¿eh? Pero bueno, sin maquillaje. Porque eso no tengo que ponerme. Pero, de verdad, hombres y mujeres invertimos mucho dinero y plata para aparentar, para vernos bien. Y no hay nada mal en esto. Pero nos demuestra cuán importante es para nosotros de aparentar bien. Qué lindo es cuando la fachada está de acuerdo con lo que está adentro. Si no, somos como fariseos. Tumbas blanqueadas, pintadas de blanco y adentro huesos muertos. Aparentar
es fácil. Amar es otra cosa. Y Dios quiere que le amemos, no que aparentemos nomás. Dios desea nuestro corazón, nuestro amor genuino. Así que es amar en lugar de aparentar. Cuando un fariseo, uno de los expertos de la ley, le pone una pregunta a Jesús, se aclara la importancia del corazón para Dios. En Marcos 12, unos capítulos después de nuestro encuentro que estamos viendo hoy, encontramos eso. Uno de los maestros de la ley preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús contestó, el más importante es esto: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo corazón. Ama al Señor tu Dios con todo corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ámame por completo y de verdad. Pero los fariseos en el tiempo de Jesús no amaron al Señor, no obedecían de corazón al Señor. Su obediencia externa no vino de un amor genuino en su corazón para su Señor. Así que Jesús tuvo que decirles lo que escuchamos en la lectura bíblica de Marcos 7. Ustedes hipócritas me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿En qué estamos nosotros en cuanto a la hipocresía? Los fariseos de Israel ya no existen formalmente, pero la trampa en que ellos se cayeron sigue amenazándonos hasta el día de hoy. ¿Cuán fácil es para ti de hablar bien, pero de no hacer bien? Nosotros cantamos a Jesús, servimos a Jesús en la iglesia de alguna forma, hasta enseñamos su palabra. Pero la pregunta es, ¿obedecemos a Jesús también? Y cuando obedecemos a Jesús, ¿lo hacemos por amor a Él? ¿O para que la gente lo vea? Apariencias. Crezco para que caigo bien a mis amigos cristianos. Y no me pregunto cómo caigo a Jesús. Jesús mira al corazón y quiere nuestro amor, nuestro afecto genuino, nuestro corazón, no las apariencias. Nos llama a amar en lugar de aparentar. En el encuentro de los fariseos con Jesús, el omnisciente destapa una de las jugadas de los abogados religiosos de aquel tiempo. Buena manera, como Jesús dice, ustedes tienen una buena manera de engañar. Yo lo llamo la maniobra Corbán. La maniobra Corbán. Eso es el término legal de tiempo, no es, es inventado. Jesús explícalo en el versículo 8. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar de un lado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Wow. Y ahora explica Jesús cómo funciona esa maniobra Corbán. Cita la ley de Israel de aquel tiempo. Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre, y también el que maldiga a su padre y a su madre será condenado de muerte. Entonces era un mandamiento de Dios de honrar a su padre y a su madre. Y bueno, eso sigue hasta el día de hoy. Debemos honrarlos. Pero versículo 11, ¿qué hacen los fariseos? Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es Corbán.
ofrenda dedicada a Dios. Hay que entender que en los tiempos bíblicos no existía ningún servicio social, no existía alguna pensión para la gente anciana. Así que todos los hijos tenían la responsabilidad de proveer por sus padres que estaban de edad. Eso era una de las aplicaciones del mandamiento: honra a tu padre, honra a tu madre. Ayudarles en su edad económicamente. Pero si un hijo no quería gastar dinero o sus bienes en ayudar a sus padres necesitados, los fariseos enseñaron la maniobra Corbán a sus clientes. Podían hacer una declaración formal de que todos sus bienes eran Corbán, la palabra hebrea para decir ofrenda de Dios. Entonces todo lo que tengo es ofrenda a Dios, pertenece a Dios. Y como desde entonces sus bienes pertenecían a Dios y ya no eran disponibles para ayudar con estos a sus padres. Qué conveniente. Y Jesús sigue en versículo 12. Y en este caso ustedes ya no le permiten hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Anulan la palabra de Dios con sus tradiciones humanas y hacen muchas cosas parecidas. Dejemos en claro, solamente por declarar mis bienes que pertenecen a Dios, eso no significaba que yo los fariseos agarraban todo y lo llevaran al templo para donarlo a la obra. No, para nada. Sus animales, su casa, sus bienes, su plata se quedó con ellos. Pero como ya era declarado ofrenda a Dios, ya tenían una linda excusa a sus padres para decirles: papá, lo siento, no tengo nada para ayudarte con porque todo pertenece a Dios, es Corbán. La maniobra Corbán, una creación de un corazón hipócrita, no de un corazón que ama de verdad. La palabra griega para hipócrita significa actor. Alguien quien juega un rol de alguien que no es, alguien que aparenta tener cualidades que no tiene. Y hay un lugar para los artes, el cine, donde actuar es apropiado. Pero delante de Dios es una torpe tontería. Ser hipócritas nos hace hipopótamos espirituales, brutos, feos. Esos somos nosotros cuando caemos en la trampa de los fariseos. Jesús da un resumen de esa maniobra Corbán, ¿no? Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Qué buena manera tienen ustedes de dejar de lado el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, para mantener su propia tradición. Los fariseos y sus seguidores han elevado sus propias tradiciones, sus propias ideas, sus propias filosofías por encima de la palabra de Dios. Y en efecto, los fariseos están rechazando la palabra de Dios. Los pastores, imagínense, los pastores y los profesores de teología de aquel tiempo, cuya responsabilidad era de enseñar la palabra de Dios, están rechazando la palabra de Dios. Y esto no es nada nuevo. Y teólogos que rechazan la palabra de Dios no rechazan toda la Biblia, solamente las partes que no los convienen. Solamente las partes de la Biblia que no cuadran con su forma de pensar. Solamente las partes de la Biblia que son rechazados por la sociedad que es secularizada, que es racionalista, que es humanista. Entonces esas cosas rechazan de la Biblia y dicen: no, pero eso no, y eso tampoco no, eso no conviene para hoy en día. Rechazan y anulan ciertos milagros, rechazan datos históricos, anulan la autoría de ciertos libros bíblicos, rechazan ciertos personajes de la Biblia que existieron de verdad. Recién recibí una carta de un pastor en Alemania que me escribe de esa cosa que también está pasando en Alemania en estilo grande. Eso no es nada del primer siglo nomás, de rechazar partes de la Biblia que no nos convienen. Los fariseos nos han enseñado bien.
a la gente del siglo XXI. Y todo eso es nada más que una maniobra, Corbán, del tiempo moderno. Elevar mis pensamientos y mis ideas por encima de la palabra de Dios es maniobra, Corbán, que aparenta seguir a Dios, pero no de corazón. Dejado a un lado la Biblia, anula ciertas partes que no me convienen. Y chao. Los fariseos pretendían que no pecar cuando abandonaron a sus padres a la pobreza. No, no es pecado, estamos obedeciendo a Dios, estamos dando corbán, una ofrenda a Dios. Bueno, quizás nosotros no abandonamos a nuestros padres, pero igual estamos en peligro de pensar que nosotros no tenemos pecado. Como ellos dijeron, no, nosotros no tenemos pecado por no proveer por nuestros padres porque hemos dedicado todo al Señor. Corbán. Qué tremendo autoengaño de pensar que no tenemos pecado. Si el autoengaño fuera una disciplina olímpica, este autoengaño de pensar que no tienes pecado es el autoengaño que ganaría la medalla de oro. Porque es fatal. Fatal en todo el sentido de la palabra. Quizás adentro sabemos que somos pecadores. Pero igual pretendemos muchas veces que nosotros no tenemos pecado. No admitimos que hemos pecado a las personas a quienes hemos hecho daño. Y a veces ni admitimos a Dios que hemos quebrantado sus mandamientos. Dejamos a un lado su mandamiento. Y cuando hablamos de nuestros comportamientos pecaminosos, por alguna razón no encontramos las palabras adecuadas para expresar ¿qué hemos hecho? ¿Qué pecado hemos cometido? Utilizamos palabras floreciendo, palabras que no dan al grano, que no expresan qué es pecado. Sí, cuando hemos mentido a una persona, sí hemos mentido. Sí, le conté un cuento, ¿no? Ese es un ejemplo nomás. Cada uno tiene sus propios vocabularios por sus pecados que no dan al grano, que no demuestran que es pecado, sino es aparentar que no tenemos pecado. Y esta falta de admitir nuestros pecados va más allá, tiene más consecuencias, porque si no admitimos que tenemos pecado, entonces obviamente no nos vamos a arrepentir de estos pecados. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no vamos a recibir perdón por nuestros pecados. Entonces ese autoengaño es fatal. Y gracias a Dios por 1 Juan 1, 8 a 9. Donde Dios nos dice con toda claridad y con todo amor, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel, que es justo, nos los perdonará y nos limpiará de algunas de nuestras maldades. No, de toda maldad, de todo pecado. Jesús te espera con brazos abiertos. Todo su amor que le llevó a la cruz para morir por tus pecados. Vete a Él, confiesa tu pecado y recibe el perdón. Reconcíliate con Él. En la maniobra Corbán, los fariseos utilizaron razonamientos espirituales que estaban donando sus bienes a Dios. Pero lo que hacían era racionalizar su quebrantamiento del mandato de Dios. Justificaron su pecado con excusas. Hoy en día eso nunca pasa, ¿no? Entre creyentes a lo menos eso no pasa, ¿no? Lamentablemente todos somos abogados farisaicos. Somos especialistas en justificar nuestros pecados con excusas minuciosamente fabricadas. Tenemos una tremenda habilidad.
Y como los fariseos utilizamos alguna razón o alguna regla humana que está en contra de la palabra de Dios. Solamente piensa en la última vez cuando hiciste algo malo, cuando cometiste algún error y alguien te confrontó acerca de esto, te preguntó acerca de esto. ¿Cómo respondiste? Sí, tienes razón, lo siento, he fallado. O sacaste alguna excusa. Escúchate a ti mismo y a las excusas, al razonamiento ilógico que armas cuando has pecado. Lo que yo escucho de mí suenan como maniobras Corbán, aparentando. ¿Dónde está mi amor por Jesús? Jesús mira tu corazón. Jesús te mira con amor. Jesús quiere nuestro afecto de corazón. No quiere las apariencias. Nos llama a amar en lugar de aparentar. ¿Cómo nos comportamos en nuestras redes sociales, en los grupos de WhatsApp? Hay una diferencia marcada entre nuestro comportamiento en grupos donde hay creyentes y grupos donde no hay creyentes. Apuntando. Hay una discrepancia entre tu vida pública y tu vida privada. Jesús quiere ayudar a reconciliar estas contradicciones insaludables y restaurar la armonía de tu vida. Pregúntate, ¿por qué quieres hacer un ministerio en la iglesia? ¿Es por amor a Jesús o es para que la gente lo vea? Aparentar delante de Dios es inútil, es tonto, es hipopótamo. Porque tu Dios es el mismo que alcanzó a Jonás en el barco, con lo cual él pretendió de huirse de Dios. Es inútil pretender a Dios porque Él es el mismo Dios que contó a David acerca de su adulterio, estaba en secreto. El mismo Dios que sabía de la negación de Pedro un día antes que pasó. Y a pesar de que Él conoce todo y que conoce la profundidad de tu corazón, ama tu corazón y espera que tú respondas en amor a Él. Con afecto genuino, no con las apariencias. Nos llama a amar de aparentar. Ya hemos tenido un tiempo de confesión de pecados al comienzo del servicio. Quizás Dios te está mostrando algo todavía que falta arreglar. Así que todos tengamos la oportunidad de conversar con Jesús en silencio ahora. Y de nombrar las cosas con nombres, con palabras españoles correctas que describen el pecado que hemos cometido. Lo confesamos, le pedimos perdón a Jesús y Él nos perdonará. Eso es lo que nos prometió. Y así nos preparamos para la cena del Señor, que es una celebración de su muerte y resurrección, una celebración del perdón que Él obró. Así que les invito a tener un minuto de silencio y conversar con Jesús. Yo voy a hacer lo mismo.
Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará de todos nuestros pecados y nos limpiará de toda nuestra maldad. Gracias, Jesús, por tanto amor. Quiero decirte que te amo, que quiero seguirte de corazón, de verdad, no de apariencias. Ayúdame. Gracias que tu Espíritu Santo obra en mí y obra en cada creyente para hacernos crecer en nuestro amor por ti. Gracias, Jesús, que tú fuiste a la cruz para morir por nuestros pecados, que podemos celebrar eso con la cena del Señor ahora mismo. Gracias, Jesús, que tú nos amas tanto. Amén. Así que con cuentas arregladas, les invito a venir para tomar la cena del Señor y acordarse por medio de esto, de que el Señor conoce tu corazón, por eso murió en la cruz, y el Señor también te perdona. Así celebramos eso como una celebración de perdón, de limpieza y de libertad. Pasen por favor para tomar.